leer la convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 23 y 24 de los estatutos del Club Universitario de Deportes, la Junta Directiva del Club Universitario de Deportes comunica a todos sus asociados la presente convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria. Primera convocatoria día martes 10 de enero 2012, hora 18 horas, lugar sede Lolo Fernández Jorge Chávez 04 Cercado Lima. Segunda convocatoria martes 10 de enero del 2012, horas 19 horas, lugar sede Lolo Fernández Jorge Chávez 04 Cercado Lima, con el objeto de tratar la siguiente agenda. Agenda número 1, informe sobre la crisis institucional. Número 2, censura y vacancia de miembros de la Junta Directiva vigente. Número 3, designación de nuevos cargos de la Junta Directiva vigente. Número 4, aprobación del cambio del administrador fiduciario por renuncia del anterior administrador fiduciario. 5, modificación del acto constitutivo del fideicomiso vigente. 6, aprobar la contratación de una auditoría de primer nivel, así como tasadores autorizados por la CTTP. Para poder participar en la Asamblea General Extraordinaria es preciso haber cancelado la mensualidad correspondiente al mes de diciembre de 2011. Lima, 3 de enero de 2012, la Junta Directiva. Habiendo cumplido con leerse la aviso convocatoria, damos inicio a la agenda, no sin antes agradecer a todos su asistencia. Todos somos conscientes de la trascendencia de esta asamblea. La situación catastrófica que vive el club amerita que los socios nos pronunciemos, tomemos una decisión a efectos de poder salvar, en principio, el año futbolístico. Estamos a pocos días de poder presentar un plan de refinanciación de las deudas que tenemos como plantel para poder jugar. Caso contrario, no podríamos participar. Y a su vez, una vez que tomemos las medidas que se van a proponer acá, vamos a poder afrontar seriamente las deudas y todas las contingencias que tiene este club. Damos inicio al primer tema de agenda, con lo cual vamos a dar el uso de la palabra al doctor Álvarez, que es el tesorero del club, para que exponga el primer punto de agenda. Buenas noches. En primer lugar, queremos que los socios tengan conocimiento real de la situación del club en este momento, para lo cual el equipo legal y el equipo técnico financiero ha preparado una pequeña síntesis que podremos desarrollar en los siguientes puntos. Primero, en el club, desde que asumimos la responsabilidad, después que la Junta Transitoria es electa y es designada por un juez de Lurín, cuando habían dos estatutos, en el marco de estos acuerdos, el presidente del club incumple los siguientes acuerdos de los estatutos: el artículo 8, 17 y 31. Vamos a pasar en este caso a determinar la situación económica y financiera del club, la gestión administrativa contable, la realidad jurídica legal, la situación orgánica funcional, imagen institucional y los principales indicadores negativos. En la actualidad el club tiene deudas de aproximadamente en los gastos corrientes de $2.400.000, producto de los incumplimientos de los contratos del año 2011, producto que el Grupo Santo Domingo, mediante un convenio marco, estableció la posibilidad de inversión. Esta inversión del Grupo Santo Domingo, por el orden de los $2 millones, no fue auditada. En la última Asamblea General del día 31 de diciembre, Asamblea Regular, de acuerdo a los estatutos, se acordó hacer una auditoría para aprobar los balances del periodo 2010. Deben entender los socios que el año 2010 fue un año caótico para el club,
a raíz de las distintas circunstancias de enfrentamiento societario que llevaron a una acción denominada un recurso de amparo ante el quinto juzgado constitucional, donde se ordenó que el señor Julio Pacheco Torres y la lista se pudieran inscribir. Como consecuencia de esa resolución judicial se hicieron las elecciones, y esas elecciones fueron refrendadas el día 29 de enero y comenzó la gestión a partir de este mes de febrero del año 2011. El problema que encontramos es que al haber asumido la Junta Transitoria la administración provisional del club, se hizo para poder conseguir fondos frescos un convenio marco por 2 millones, pero bajo supervisión de la Junta Directiva. En esta situación de la gestión administrativa contable, el Grupo Santo Domingo no entregó las cuentas jamás ni a la Junta Transitoria ni tampoco a la Junta Directiva recién electa. Es así que en febrero del año 2011 nos constituimos en el Grupo Santo Domingo a solicitar el número y los contratos de los jugadores, teniendo como actitud 3 respuestas negativas a un futuro no muy cercano que nunca llegó. Lo único que teníamos como consecuencia de esos contratos es que existían jugadores con planillas que llegaban a los $35.000 sin impuestos, y era una planilla aproximadamente de $6.200.000. Sumado a las deudas que dejó la administración anterior, el señor Julio Pacheco pagó con el Grupo Santo Domingo, nos consta, aproximadamente $1.700.000 de deudas corrientes para su inversión. Lamentablemente no podemos contabilizar ninguna de esas obligaciones, porque inmediatamente le exigimos que para el techo de la camiseta del año 2011 tenía que pagar el mismo efecto de la camiseta del año anterior a su inversión, es decir, $800.000, cosa que fue negada por el Grupo Santo Domingo y no fue aceptada. En esos días se estableció un gravísimo problema. El problema que existió específicamente es la desgracia de la tribuna del Estadio Monumental. Durante muchos años todos los campeonatos de menores se realizaban en el Estadio Monumental, donde los niños de provincias en la Copa de Menores podían desfilar en las canchas del Estadio Monumental y ser vistos por todos sus parientes, amigos y familiares en las tribunas. Por orden del señor Enrique Sánchez y con consentimiento del señor Julio Pacheco, se estableció que ese año se tenía que hacer en una tribuna alquilada. Es así que irresponsablemente el señor Walter Acevedo, conjuntamente con las personas de logística, alquilaron la denominada tribuna Chicha. Esa tribuna, que fue una tribuna que de acuerdo a todas las circunstancias que se establecieron, era una tribuna que no podía ser utilizada por más de 500 personas, fue utilizada por 2.000 personas. La consecuencia es que la tribuna se cayó y quedaron heridos 130 personas. De las 130 personas, la esposa del señor Julio Pacheco determinó que pasaran a clínicas privadas. Los dineros que ingresaban en gastos corrientes para el club, como son las partidas de los socios y de la comisión de menores, aproximadamente $1 millón, pasaron a ser pagados directamente de la U hacia el Grupo Santo Domingo. Es ahí que viene la segunda gran discrepancia con el señor Julio Pacheco con respecto a la tesorería, determinando por ello nuestra suspensión por haber reclamado que esto no era correcto ni era posible. En esos días, el señor Julio Pacheco Torres, conjuntamente con 2 o 3 representantes de Santo Domingo, decidieron hacer la Copa Crema 2011, para lo cual hicieron un cuadrangular. El cuadrangular también fue un fracaso económico, porque fue financiado
con recursos propios de la familia Álvarez y con recursos de terceros, préstamos que hasta el momento no se han pagado. Y un cuadrangular en donde solamente el único beneficiario fue el Sporting Cristal. El Sporting Cristal, denominado socio estratégico del señor Enrique Sánchez y el señor Julio Pacheco, en una conferencia dada en el hotel Thunderbird, en la avenida Benavides. Porque nosotros nos opusimos a un cuadrangular donde no se jugaban entre sí. Lamentablemente el cuadrangular se ganó prácticamente quitándole la copa al equipo colombiano, porque nunca existió reglamento alguno para tal efecto. Después se hizo el homenaje a Mario Vargas Llosa y se rompió toda la relación conjuntamente del tesorero con el presidente del club, y es allí que comienzan todas las acciones ilegales que pasará a responder el asesor y secretario de la Junta Directiva, el doctor Sack. En cuanto a la situación orgánica y funcional, debemos de determinar lo siguiente, que esto es muy importante. Es así que el señor Julio Pacheco Torres y el Grupo Santo Domingo han determinado manejar a su sola voluntad tanto la parte deportiva como institucional, suspendiendo directivos y expulsando directivos por el hecho de pedir simple y llanamente lo que es nuestro derecho, una auditoría. La imagen institucional ya es por ustedes ampliamente conocida, con todas las agravantes de las camisetas volteadas, de la situación específica de la huelga de los jugadores, del pago de planillas. Y una cosa que debo de comunicarles a las personas es que las contrataciones directamente en el Club Universitario de Deportes las realiza el señor Enrique Sánchez Rengifo a su sola voluntad y con el aval del señor Julio Pacheco. Nadie conoce los montos, nadie conoce las cifras, nadie conoce las negociaciones y nadie conoce cómo se liberan los pases de cada jugador. Inmediatamente también que se asumió, el señor Enrique Sánchez decidió sacar al doctor Segura de la parte médica del club por el hecho de, según sus propias palabras, haber hablado mal de la señora Petrocinia Pacheco, esposa del señor Julio Pacheco. Esta situación llevó también en el mes de julio, que habíamos perdido prácticamente todos los partidos que el equipo realizaba en provincias, a hacer una evaluación concreta del equipo, del primer equipo. En esta evaluación del primer equipo se determinó que en el mes de julio se tenía que cambiar el entrenador y buscar una alternativa económica superior. Lamentablemente, el señor Julio Pacheco interpreta, y los socios deberán conocer, que él puede firmar todo a sola firma. Es decir, su interpretación de los estatutos del club, que ni desde la época de Alfredo González se hizo, porque es el señor Alfredo González el que hizo el contrato con Telefónica a sola firma, y es a partir de ese contrato a sola firma, el peor contrato y más leonino de la historia del fútbol peruano, que se inicia en esta serie de situaciones anómalas. Posteriormente, el señor Julio Pacheco nos denuncia ante la Asociación de Fútbol Profesional, diciendo de que nos habíamos calumniado porque habíamos cuestionado que los contratos no lo podía hacer a sola firma. Y a sola firma vende al señor Piero Alba, al Sporting Cristal, libera al señor Reboreo nuevamente al Sporting Cristal y libera también gratuitamente, según su versión, al señor Cristian Álvarez, jugador de selección por un equipo chileno de primer nivel. Todas estas circunstancias trajeron que a partir de esa fecha, en cuanto a la situación orgánica y funcional, todo el manejo fue tomado por el Grupo Santo Domingo. La contabilidad total del club la tiene el Grupo Santo Domingo. Todos los contratos de sponsoría la tiene el Grupo Santo Domingo. No existe un solo documento en el club que no maneje el Grupo Santo Domingo. Y formó, por ello,
un comité de disciplina a su sola firma. En este momento, en 2 días que hemos hecho evaluación de los documentos, hemos encontrado que el señor Mostacero, presidente de la Comisión de Justicia, viene recibiendo 3.000 soles mensuales para gastos corrientes en los mejores restaurantes de Lima, caso El Hornero, el Pez Espada y todos los contratos y documentos que hemos encontrado, porque este señor tiene perfil de poder realizar los gastos que desee. Pero lo más sorprendente que hemos encontrado el día de hoy, y el señor Mostacero, y podrán ustedes revisar la documentación que tenemos aquí a la mano, es que el señor Mostacero está al día como socio del club. ¿Y por qué está al día? Según este documento, el señor Mostacero paga $60 con el mismo dinero del club. Es decir, ingresan los $60 que le pagan por derecho de movilidad a Mostacero y los $60 ingresan para pago de sus costas para seguir siendo socio de la U. Así como estos gastos están en todos los niveles. El señor Walter Acevedo Lee realiza parrilladas, venta de jugadores de menores a su sola firma. En todas las áreas funcionales no existe un contador. La U no tiene contador en este momento, ni un solo contador. El contador es único, es de Santo Domingo. Nadie conoce la contabilidad exacta. Nosotros hemos logrado conseguir la clave Sol después de poder encontrar una recepción en la SUNAT, y hemos encontrado que durante todo el año 2011, impuestos declarados 6 millones de soles por el señor Julio Pacheco con respecto al club universitario. Retenciones ilegalmente gastadas, 1.800.000 soles. Multas por cambio por más de 4 millones. Es decir, la gestión de este año de Julio Pacheco deja una pérdida aproximadamente de 12 millones de soles. 12 millones de soles entre retenciones y multas y malos manejos. Con respecto a los partidos de fútbol, se ha declarado que han ingresado 1.800.000 soles por el concepto de este año. Lo más increíble fue en el crimen del joven Ollarse, o el accidente, o lo que la Fiscalía vaya a determinar en el futuro como sentencia judicial. En el caso de este chico, se establece en el atestado policial y en la denuncia de la Fiscalía que existía un partido de fútbol, del clásico del fútbol peruano, donde asistieron 45.000 personas, que toda la televisión nacional lo vio. El señor Enrique Sánchez liquida en la asociación 20.000 personas pagantes. Y la pregunta fue, ¿dónde están los 22.000 hinchas, socios que participaron? Estamos calculando que solamente por ese partido desaparecieron 500.000 soles. En cuanto a la imagen institucional, es cierto que las discrepancias han llevado a una acción de la prensa de confrontación entre socios, pero lo que no se ha establecido fehacientemente por la prensa es el análisis de la situación contable y financiera del club que hemos puesto a exponer. Estos indicadores negativos que hemos expuesto hasta el momento tendrán que ser en este momento debatidos para que cada persona que ha participado en la gestión pueda dar su versión. Es muy amplia, son muchísimos puntos que podríamos tratar, pero es sucintamente lo que hemos dicho y que es conocido por todos. Documentos tenemos a la mano, más de 4.000 folios con documentos, con cheques, con transferencias, con partidas, que solamente una auditoría podría establecer dónde está el dinero y cuál es el origen del dinero. Por eso, ante esa situación, el Grupo Coril, que es el fideicomiso, ha decidido retirarse,
porque existe un gravísimo conflicto de intereses en cuanto al tema específico de las firmas falsas. Hemos tomado conocimiento por el doctor Hugo Curoto y don Eduardo Guinea que los pagarés de los pagos del dinero de Telefónica y de la VACU, $1.400.000, por contratos renegociados hasta el año 2016, fueron dinero directamente del Grupo Corí dirigido a Santo Domingo. Nosotros hemos querido establecer cuál es exactamente la modalidad de transferencia de este dinero. Cuando hemos analizado la posibilidad de la transferencia, nos hemos dado con la sorpresa de que Santo Domingo, para el Grupo Corí, es una especie de sociedad o agente de bolsa. Situación que se deberá analizar en los próximos días en la Fiscalía de la Nación, donde tenemos presentada la denuncia por falsificación de firma. En la actualidad de esta realidad, son 5 procesos que vienen en forma paralela con respecto a este tema. Yo quisiera pasar en este momento la palabra al doctor Aníbal Saco para que continúe la parte de la realidad jurídica legal. Okay. Es importante, dentro de este punto sobre el informe de crisis institucional, establecer a ciencia cierta cuál es la situación legal del club. Como todos ustedes saben, hubo una elección el año pasado, el 29 de enero, donde se eligió una junta que en ese momento la presidía el señor Julio Pacheco. A mediados de año comienzan ya una serie de conflictos entre nosotros, entre los miembros de la junta, porque comenzamos a exigir una serie de medidas. La principal fue la expulsión o la salida del señor Enrique Sánchez, lo que motivó la ruptura total con el señor Pacheco. El señor Pacheco nos expulsa sin seguir ningún procedimiento y comete una serie de irregularidades que después lo vamos a detallar, inclusive hasta delitos. Pero sucede que dentro de las cosas que él comete entrega unos cheques de una cuenta cerrada hace 6 años, falsificando la firma inclusive, y eso amerita que la asociación lo sancione. La Comisión de Justicia lo sanciona y tenemos un presidente que está inhabilitado. Es a partir de esa situación donde el primer vicepresidente toma la presidencia. En esos meses nosotros hemos intentado conseguir el financiamiento para poder nosotros tomar la batuta del club y proponer a los socios una salida, porque no hubiese sido irresponsable que nosotros saquemos a Pacheco pero no tengamos un solo sol para poder financiar las actividades del club. Actualmente el club, ¿cómo funciona? Hay 2 aspectos: el aspecto institucional y deportivo, futbolístico, donde las instancias del fútbol, llámese federación, asociación, SAFAP, los árbitros, reconocen al presidente, que es el señor Edmundo Guinea. Pero tenemos un problema. Julio Pacheco nunca quiso registrar ni subsanar la elección del 29 de enero del año pasado. ¿Y qué cosa hacía él? Él todo lo hacía a través de la junta transitoria, que es la única firma válida que está en registros públicos. Entonces tenemos una situación sui generis. Por efectos institucionales del fútbol está la junta directiva, pero para poder firmar hacia terceros necesitamos la participación de la junta transitoria. Entonces, acá hay una situación, como expliqué, muy particular y que tenemos que tener en cuenta para después, cuando tomemos las decisiones, cómo debemos organizarnos para poder salir de toda esta situación. Dentro de este informe que estamos haciendo de esta evaluación, hay una parte que es la parte deportiva, y dentro del equipo de gente que está trabajando, queremos invitar al señor Francisco Bazán
para que nos pueda explicar esta parte, que es el encargado de haber hecho este análisis. Señores socios, buenas noches. Para mí es muy difícil hoy enfrentarlos como ex jugador crema, como socio y como hincha. Y he tenido que ser lo más técnico posible y lo más objetivo posible. No hemos mencionado la cantidad de incidentes bochornosos que como hinchas nos ha tocado vivir durante el 2011. Y quizás yo voy a refrescar su memoria. No solamente la caída de la tribuna Chicha, que dejó cerca de 50 heridos. Inicio de pretemporada, sin el técnico en Lima y con las camisetas volteadas, con nuestros símbolos al inverso. Camisetas de concentración de viaje pintadas con plumón. No partido amistoso en Arequipa por no haber hotel. Viaje al Cusco, mal programado, teniendo que jugar con 9 jugadores reservistas, 4 de ellos repitiendo 180 minutos en altura, y un sinnúmero de puntos perdidos en mesa antes de jugar. Todos estos episodios bochornosos definitivamente afectaron la parte deportiva, porque los números son fríos y los números no mienten. El año pasado, el Ministerio de Deportes fue el peor visitante en el torneo local. Estuvimos 1070 minutos sin anotar un gol, teniendo quizás al delantero mejor pagado del torneo local. Solo se conquistaron o solo se anotaron 4 goles de visita y no se ganó ningún partido, como les dije. Siendo esto un hito histórico en nuestra historia, que durante 46 campeonatos, nuestro gran equipo Universitario de Deportes ha sido siempre el mejor visitante. Obviamente la pérdida de puntos antes de jugar, con lo cual